de Galicia a Su Alteza Real Dona Leonor de Borbón y Ortiz. In a moving and heartfelt address, Princess Leonor of Spain returns to Galicia with a message full of gratitude, pride, and deep emotion. From her reflections aboard the Juan Sebastián de Elcano to the honor of receiving the Medalla de Oro de Galicia, this speech marks a defining moment in her journey as future queen and military cadet. You're watching Newzee. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon to stay updated with royal events from around the world. Let's dive into the powerful words of Her Royal Highness, the Princess of Asturias. Presidente de la Junta, ministra, autoridades, señoras y señores, buenos días. Me gustaría ser capaz de transmitir lo que ha significado para mí sentir Galicia en estos meses de mi formación como guardia marina. Hace unos días que me he reencontrado de nuevo con mis compañeros de promoción en el Juan Sebastián de Elcano tras las semanas a bordo de la fragata Blas de Lezo y hemos regresado juntos a tierras gallegas. En esta tierra que fue de migrantes he recordado a todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor. Al cruzar el canal de Panamá, en cuya construcción trabajaron miles de ellos, o al llegar a Brasil o Uruguay, he pensado en aquellos compatriotas de Galicia y de otros lugares de España que, en tiempos difíciles, llegaron a muchos países de América. En algunos, a los españoles les llamaban gallegos, aún lo hacen. Su huella allí es profunda y fértil. En Galicia se alcanzaba el antiguo Finisterrae y desde sus costas los gallegos han abrazado los confines de la tierra. Y hoy, con su milenaria historia y su alma compostelana, recibe y acoge en peregrinación a personas de todo el mundo. Hoxe Galicia é terra de acollida e podo dar fe porque me sentín como unha galega máis. A miña vida na ría de Pontevedra foi intensa e exixente, pero tamén puiden disfrutar do bo ambiente en cada lugar que pisei e da comida, sobre todo nos furanchos. El tiempo ha pasado muy rápido y a los meses intensos de Marín les ha seguido el crucero de instrucción en el buque escuela y las semanas en la fragata. Pero ya sea en Marín o navegando, siento que este año en la Armada me ha servido para afianzar los valores de honor, valor, disciplina y lealtad que define nuestra escuela naval militar. Y me refiero también a la exigencia académica y a la formación e instrucción excelentes que he recibido junto a mis compañeros. Nada de esto habría sido posible sin el buen hacer de mandos, profesores y del personal que trabaja en la escuela y que forma parte de la dotación de los buques en los que he tenido la oportunidad de embarcar. Y, claro, quiero mencionar a mis compañeros, a los 75 guardiamarinas de mi promoción y a los de otras promociones con los que he compartido también mucho tiempo. Todos me han acogido y me han ayudado desde aquel 29 de agosto del año pasado en que entré por la puerta de Carlos I. Juntos hemos agradecido el cariño que siempre han mostrado los marinenses y por eso me siento muy honrada de que me consideréis hija adoptiva de Marín. Gracias, alcaldesa, gracias a la corporación y a todos los vecinos. Allí voy ahora, después de recibir aquí en Santiago la Medalla de Oro de Galicia, una distinción que, como pone en su relieve, se otorga aos voces generosos. Pienso que no hay modo mejor de describir a las gentes de esta tierra, a vosotros, que hoy me otorgáis, presidente, un reconocimiento tan valioso. Nos queda muy poco para separarnos, pero no voy a tener morriña alguna porque a Galicia quiero volver siempre. O como escuché al entrar en la ría de Ferrol, aquí está mi hogar donde se acaba el mar. Moitas gracias de corazón por esta honra que recibo coa ilusión de quen se sentiu nesta terra tan acollida e apoiada dende o primeiro día. Unha terra que me recibiu hai uns meses cos brazos abertos e que, case sen decatarme, pasou a formar parte de min. Gracias. Moitas gracias a todos. From her sincere tribute to Galician emigrants to her personal memories of naval training, Princess Leonor's words today reflect maturity, duty, and a deep bond with the people of Galicia. What did you think of her speech? Let us know in the comments. If you enjoyed this video, give it a thumbs up, share it with fellow royal watchers, and don't forget to subscribe to Newzee for more exclusive coverage of royal milestones, military ceremonies, and historic speeches. Until next time, stay informed, stay inspired.